Y bueno, pues lo que ha sido noticia esta semana aquí en México son estas denuncias que presentaron ante los Estados Unidos por el tema de los 17 asesinatos de mexicanos que han ocurrido a manos del ICE. Y precisamente para hablar sobre este tema vamos a hablar con Eunice Rendón, que es especialista en temas migratorios y seguridad, para que nos platique cuáles serían las represalias y precisamente consecuencias de estas denuncias a largo plazo. Eunice, la saludo con mucho gusto. Platíquenos cómo está México y su relación con Estados Unidos ante estas denuncias. ¿Servirán para que precisamente acabe la brutalidad del ICE y se hagan detenciones, podría decirse, justas, y colocar el objetivo precisamente de detener solamente gente que tuviera algún vínculo criminal? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Pues yo creo que esta medida anunciada por el gobierno de México es la primera que puede ser más efectiva. Es decir, en meses anteriores vimos que el gobierno anunció las notas diplomáticas, el ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el llevar esto a espacios internacionales, a la ONU también, ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Sin embargo, todas esas medidas, aunque son necesarias y hacen visible estos casos, pues son insuficientes. Por eso me parece que algo que hacía falta en la estrategia, y es un cambio importante, es ir por la vía judicial, hacer estas denuncias, en este caso por las 17 muertes de mexicanos que ya llevamos sumadas entre 2025 y 2026. No solamente este caso de Lorenzo, que pues ha sido muy comunicado y en el que hemos visto que la versión institucional pues no corresponde con los videos que se han ido dando a conocer en estos días, sino también en casos de otros mexicanos como Roger Pérez, que es un joven de apenas 19 años que perdió la vida en uno de estos centros migratorios y se dictaminó como suicidio su muerte. Lo mismo otros tres mexicanos, seis mexicanos más murieron por alguna negligencia médica, reportaron sentirse mal y no fueron atendidos. Entonces, por eso es muy importante que haya una investigación independiente, no quedarse solo con esta versión institucional. No ha habido una respuesta, México lo ha reconocido con estas notas diplomáticas, por ejemplo. Entonces, sí es fundamental darle un seguimiento en los tribunales estadounidenses, que ha sido, en términos prácticos, el único sitio donde se han podido revertir algunas de las decisiones y políticas de Donald Trump. Hace Ujú. 2 semanas vimos cómo la Suprema Corte de ese país decidió darle un revés a Donald Trump con el tema de la ciudadanía, es decir, no pasó la acción ejecutiva que quitaba la ciudadanía por nacimiento al considerarse anticonstitucional. Entonces, justo se mencionaba la misma Suprema Corte que habría que cambiar la Constitución. Donald Trump ya quiere hacer eso, o sea, él no va a parar, pero al final se le puso un freno. Lo mismo con otros casos, con la separación de familias. También en su momento una Corte Federal ordenó al gobierno de Donald Trump reunificar a las familias. Con el tema de los Dreamers también los protegió una corte federal, y lo mismo con la cárcel de Cocodrilos. Hace algunos meses una jueza federal es quien ordena el cierre de este lugar al no cumplir con las condiciones adecuadas como centro de detención tras recibir muchas denuncias. Entonces, me parece que esta estrategia pues puede tener un mayor éxito, puede brindar acceso también a la verdad para las familias, porque no sabemos a ciencia cierta qué pasó en varias de estas muertes de mexicanos, que también hay que decirlo, son 17 mexicanos, pero ya van 53 personas de otros países, ¿no? Incluso personas, ciudadanos estadounidenses que también han muerto en este tipo de operativos del ICE, que también pues no hemos visto que haya pues una gran respuesta por parte de la justicia y por parte de las autoridades ante estos hechos. Eunice, te saludo con mucho gusto. Y bueno, pues también ya nos hablabas del alcance que podrían tener estas denuncias, sobre todo estas denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para poderle poner un freno. Hablas, digamos, en contexto de poderle poner un freno a estas redadas del ICE, ya que no sean tan violentas. Sí, yo creo que, a ver,
Como tú mencionabas, esto ha ido más allá de los migrantes, ¿no? Ya murieron 2 personas estadounidenses en Ujú. manos del ICE y muchas más han sido afectadas, porque además hay que recordar que pues las dinámicas también están siendo afectadas por este racismo, este mensaje de odio. Entonces, bueno, una cosa es que el mensaje antimigrante de Trump y sus políticas de no dejar entrar más gente, etcétera, hayan conectado con la gente, con sus miedos y han sido populares políticamente. Y otra ya es esta policía migratoria tan agresiva, al margen de la ley, con falta de institucionalidad, que hace un uso excesivo de la fuerza, que va a las casas de las personas y hace estos ataques. Esta policía no gusta tampoco a los estadounidenses, es decir, se hicieron encuestas después de los hechos en Minnesota, en Minneapolis, y el 70% de los estadounidenses no aprueban la actuación del ICE. Entonces, también políticamente está teniendo un costo para Donald Trump. Por eso es que pues ha habido menos redadas. Aún así tenemos estos incidentes, pero bueno, sí dejó de hacer operativos como el que hizo en su momento en California o en Minnesota. También lo ha utilizado como un arma política Donald Trump, porque en realidad no ha ido donde hay más migrantes necesariamente, sino a donde están sus enemigos políticos a hacer este tipo de redadas. Pero bueno, repito, ha ido más allá esta policía desde lo que le toca, a ser extralimitado, no sigue protocolos de uso de la fuerza. También hay que decirlo, el ICE es una policía que creció en el último año al doble, porque Ujú. reclutaron a nuevas personas y bueno, incluso se filtraron memorándums de la formación de estas personas y cómo los enseñaban a sacarles verbalmente el consentimiento, a allanar sus casas. Estamos viendo que van y detienen gente donde no se estilaba, en sus propias cortes migratorias, en sus trabajos, en sus casas, entonces sin un orden de aprehensión. Y algo muy importante, de los 73,000 personas migrantes que están hoy bajo custodia del ICE en los diferentes centros en Estados Unidos, pues resulta que el 70% no tiene ningún récord criminal. Entonces, realmente estamos viendo una detención por perfil racial, porque lo que necesita el ICE es detener y deportar más gente para cumplir con lo que dijo Donald Trump, de regresar 1 millón de personas al año, que por supuesto está lejos de esos números, y entonces la prioridad se vuelve numérica más que detener al que el que sí cometió un crimen grave en contra de ese país o de algún ciudadano. Y eso es parte de lo que preocupa, que es un patrón, no es una cosa que estamos viendo aislada en un solo centro o con ciertos funcionarios, sino sí hay un patrón de esta policía migratoria. Y bueno, desafortunadamente Donald Trump saca también este mensaje de que debe continuar, que el ICE ha hecho un gran trabajo, y eso pues finalmente tampoco abona en la situación. Por eso tiene que haber un contrapeso por la vía judicial en los tribunales, que vaya más hacia una visión legal de derechos humanos y del deber ser. Eunice, también preguntarle, porque esta es una pregunta que nos ha llegado mucho a nuestro número de WhatsApp precisamente, que es cómo funciona el proceso de que México denuncie al ICE en Estados Unidos, para que quede claro para la gente que nos está viendo. Sí, bueno, pues tiene que haber una contratación de un despacho de abogados en Ujú. Estados Unidos que lleven a cabo, que abran demandas por cada uno de estos 17 casos. Creo que tiene que ser también con el consentimiento de las familias de estas 17 personas, acompañando y apoyando también a estas familias. Y ahora sí, pues que llevar a cabo todo el juicio completo, porque también es importante decir que puede pues que estos juicios duren, ¿no? A veces se tardan más tiempo, entonces, bueno, es muy importante también acompañar a las familias durante todo este proceso y pues dar seguimiento, ¿no? Para ver en qué terminan estos litigios. Pero lo importante, creo, es pasar de la diplomacia a la acción en el litigio estratégico, porque si no, finalmente, pues por la parte diplomática no va a pasar nada, ¿no? Entonces va a ser indispensable abrir las demandas, contar con la autorización de las familias, acompañar a esas familias durante todo el proceso. Muy importante, integrar expedientes sólidos, obtener peritajes independientes para esas investigaciones y construir una estrategia coordinada de litigio para estos 17 casos. Incluso sería bueno unirse a otros países, quizá, para que también denuncien casos o muertes de sus connacionales y entonces hacer en bloque también parte de este trabajo. Ya
ya hay una demanda colectiva a la que México se sumó como amicus curiae en contra del centro de detención de Adelanto, California. Y bueno, pues ese tipo de estrategia es lo que se tiene que hacer, pero realmente es un proceso que se hace en Estados Unidos con abogados en Estados Unidos para seguir los casos y los procesos en estas cortes, según donde haya sido la muerte del mexicano, de estos 17 mexicanos, porque Claro. repito que no es en un solo lugar, sino que se han dado en varios estados. Por supuesto, y se están yendo por la vía legal, por este cauce institucional, ya no por el cauce diplomático, como bien lo comentas, Eunice. Y bueno, entonces desde tu perspectiva, y ya para cerrar este tema, ¿el gobierno mexicano sí está actuando con firmeza para defender a los connacionales en los Estados Unidos, para defender sus derechos? Bueno, yo creo que el gobierno mexicano ya se dio cuenta que hay que transitar de la diplomacia a la vía legal. Quizá nosotros desde Agenda Migrante dijimos que había que tomar esta vía desde las primeras muertes de mexicanos en manos del Ujú. ICE. Ya van 17. Entonces, pues se tardó un poquito, pero al menos creo que esta es la vía correcta. Esta es la vía adecuada, ¿no? Es la vía que resulta indispensable. Entonces me parece muy importante que ya se haya tomado esta decisión, que entiendo que el gobierno quería pues también quizá hacerlo por la vía más diplomática. Sin embargo, con un personaje como Donald Trump es complicado. El tema internacional realmente no le importa, el hecho de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no, Estados Unidos ni siquiera es un país firmante de la convención, entonces no hay nada vinculante que pueda hacer esta corte. Las notas diplomáticas creo que ni siquiera las contestaron, por lo que mismo que reporta el gobierno. Entonces era necesario y sí me parece muy positivo este cambio en la estrategia y me parece que es la única vía que pudiera eventualmente dar un resultado distinto, esclarecer lo que pasó en cada uno de los casos y evitar que se den nuevos casos a través de órdenes de estos jueces hacia estos centros, porque las demandas hay que Ujú. recordar que propone México no solo son para investigar las muertes por la vía judicial, por la vía penal, pero también por la vía civil, judicial civil, para el tema de las empresas, que son las encargadas de llevar estos centros de detención migratoria. Bueno, Eunice, le agradecemos mucho esta participación aquí en A las 9 en uno y por supuesto estar muy al pendiente de todo lo que sucede con estas denuncias. Le agradecemos mucho a Eunice Rendón, recordarle que es ella una experta en temas migratorios y de seguridad. Muchas gracias, Eunice, muy buen día.